En estos tiempos que estamos viviendo, hay una fiesta grande que hay en todos los países y está agrandando más y más y más y más y más. Es el famoso carnaval. En Oruro, hace muchos años, hace 40, 50 años, apenas llegaban 20 conjuntos, apenas, pero durante los años que han pasado, ahora llegan más de 100. Ha crecido tanto. Toda la ciudad de Oruro se va tras el carnaval. Pero ellos no entienden que lo que hacen es idolatría. Que en vez de amar a Dios, aman otros dioses. Y detrás de esos dioses, como aquí, los carnavales están siempre dedicados a una virgen, a una estatua de una mujer. Y detrás de esa estatua está Satanás. Y no podemos negarlo cuando dice el mundo: oh, es una fiesta al dios Momo. ¿Qué significa eso? Pleitesía, idolatría al diablo. ¿Qué se le da? Sacrificio de alabanza, de adoración. Bailan majestuosamente, lujuriamente, dando lugar a su carne, y ahí es donde se origina todos los pecados. Qué tremendo. Vamos a ir viendo en aquellos tiempos antiguos, en Jueces capítulo 2, versículo 11 al 23. ¿Qué hacía este pueblo? Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿De dónde viene carnaval? Tenemos que darnos cuenta, los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir carne a Baal? Sacrificaban a sus hijos a Baal antiguamente el pueblo de Israel. Leamos. ¿Qué dice? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción.
Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Palabra del Señor. Hasta ahí nomás. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el hombre, hermanos, siempre quiere dar lugar a su carne. En aquellos tiempos, aun cuando ellos sabían muy bien, el pueblo de Dios, que deberían solamente adorar a un solo Dios, como dijo el Señor en su primer mandamiento: amarás a tu Dios de todo corazón y a Él solo le servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, le dijo así a su pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Por eso, hermanos, la ira de Dios ha de venir. Sí, viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todo pueblo está tras del carnaval. Hoy día ya, en estos tiempos, todo es carnaval, carnaval, carnaval. Y no saben lo que significa carnaval. Carne a Baal. Vamos a ver, por ejemplo, gloria al Señor, cómo derribaron a Baal. ¿Quién derribó a Baal? Baal era una estatua que tenía el cuerpo de hombre, pero tenía una cabeza de buey. Y adoraban. Tenían un templo. Y había sacerdotes. Imagínense. Cuando los tiempos de reyes, había también una mujer llamada Jezabel. Era una mujer que se aprovechó de la dinastía y quiso llevar al fracaso al pueblo de Dios a través de su maldad. Pero la maldad no permanece, hermanos. Lo que permanece para siempre es la misericordia de Dios. ¿Qué dice? Un profeta llamado Elías derribó todo lo que se hacía para Baal. Primera Reyes, capítulo 18, 36, 40, leeremos. ¿Qué ha pasado? El pueblo de Dios dando sacrificios a Baal. Aún han sacrificado a sus hijos. Es como uno de ustedes llevaran de ese monstruo a un ídolo y sacrificarlo en vivo.
como a un animal. Han hecho eso. ¡Qué tremendo! Han dado carne. ¿Qué cosa es el cuerpo de una niña, de un niño, si no es carne? Dieron a Baal. Los sacerdotes pedían ahí, traigan sus hijos. Vamos a sacrificar para que nos vaya bien. Pero sin embargo no era así. Estaban mintiendo. Porque los que hacen tal cosa, dice su palabra del Señor, la ira de Dios viene sobre ellos. ¿Qué creen que el carnaval de Oruro va a seguir, hermanos? Un día, hermanos, el Señor va a decir hasta aquí nomás. Para el Señor basta abrir la tierra y se entran todos. Y ahí acabó todo. Pero es necesario que haya arrepentimiento para no hacer eso. Están haciendo mal. Están ciegos. En aquellos tiempos del profeta Elías, el pueblo de Dios estaban con Baal y con los sacerdotes. Había en ese templo 450 sacerdotes, imagínense, de Baal, que le rendían devoción, que arrastraba a todo el pueblo. Pero Dios levantó un solo hombre. Dios no necesita muchos, sino uno solo. Y ese hombre se llama Elías, el profeta Elías. El profeta Elías, cuando dijo a su pueblo, están cometiendo un grave error. ¿Cómo van a ir tras del Baal? Entonces, él retó a los 450 sacerdotes que estaban contra uno. Imagínense, 450 contra uno. Pero el profeta Elías era un profeta de Dios. Y él hacía lo que Dios le decía y estaba confiado en el poder de Dios para demostrar a su pueblo que el más fuerte, el más poderoso es Dios, Jehová. Entonces los retó a un sacrificio. Les dio ventajas a los 400. Imagínense, a ver, en un estadio 450. Elías dijo, hagan una zanja alrededor y al centro pongan un altar donde ahí van a sacrificar. Ahí van a poner la carne de lo que van a sacrificar el ganado. Y alrededor de ese altar llenen de agua todo el canal que han hecho, llénenlo. Les doy la ventaja, hagan ustedes primero el sacrificio a Baal. Y ellos hicieron los 450, dieron vueltas, oh, Baal, Baal, y en su nombre sacrificaron un buey y la carne colocaron encima y ya el agua ya estaba. Ahí les ha dicho Elías, si vuestro Dios es más poderoso que mi Dios, hagan que en el altar se prenda el fuego. Ya. Dice los 450, dice, hacían, dice, hasta se sajaban, dice, escúchanos, Dios, Baal, escúchanos,
prende el fuego, prende el fuego. Baal no les escuchaba. Elías dijo, bueno, ya es tiempo, dejen. Su Dios debe estar durmiendo, no les ha escuchado. Ahora van a ver mi Dios cómo es. Y todos se retiraron y vieron un solo hombre ante Dios y decía, Señor, demuestre, Señor, a tu pueblo que tú eres más poderoso, Señor, que otros dioses. Señor, ayuda, Señor, Dios mío, a tu pueblo. Ten misericordia del pecado gravísimo que están cometiendo, yendo tras de otro Dios. Entonces Dios había clamado, Elías, a Dios. Y en el instante cuando dejó de orar, dice, el fuego cayó del cielo y se prendió. La mía, dice, el fuego hasta el agua donde estaba alrededor un canal. Todos se maravillaron, el pueblo de Dios estaba alrededor mirando como un espectáculo. Y ahí Elías por eso dijo, como el pueblo vio todo esto, se postraron, dice, y pidieron perdón a Dios. Entonces Elías había dicho, ahora que han sido engañados por estos 450 profetas de Baal, van a morir. Agárrenlos, que ninguno escape. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora sí, adoren, alaben a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Entonces así, Dios no va a permitir, hermanos, que siga creciendo este carnaval. Escúchenme, porque la palabra de Dios dice así. Pero nosotros que sabemos, no vayamos tras de este carnaval. Ni siquiera como al decir, iré a ver qué están haciendo. Porque si nosotros hacemos eso, somos partícipes de ese carnaval. Hacemos como el pueblo de Dios adorar a Baal. En estos carnavales no muere la gente. En estos carnavales no peca la gente. Todos mueren. Hay siempre muertes en este carnaval. ¿Cuántos morirán? Ese sacrificio, ¿a quién? A Baal. Y por eso se dice carnaval. Carne a Baal. Yo sé que ustedes ya han entendido. Porque si ustedes escuchando, conociendo la palabra de Dios, van a estar también comprometidos con este carnaval del mundo, la ira de Dios vendrá sobre ustedes, dice así la palabra del Señor. Entonces, el rey Acab, cuando supo que Elías había matado a todos los sacerdotes, se derribaron sacrificios a Baal y el pueblo de Dios se arrodilló. Dice, el pueblo de Dios se arrepintió de haber cometido ese pecado, lo que otros pueblos hacen. Hermanos queridos, pero nosotros somos un remanente. El remanente es que Dios está
reservando, aunque somos pocos, pero no doblamos rodillas a Baal, no doblamos rodillas a la Virgen, no doblamos a las costumbres, porque tenemos un solo Dios verdadero, un solo Señor que ha hecho el sacrificio por nosotros, a Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a Romanos capítulo 11 y vamos a leer por último Romanos 11. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto es un testimonio del apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, no nos ha desechado a nosotros más. Y hay muchos otros que no están comprometidos con este carnaval. En este momento están en sus iglesias, en este momento están alabando al Señor, en este momento están orando a Dios. ¿Qué carnaval? Se dan cuenta que es sacrificio al diablo. Dicen, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, yo solo he quedado y procuran matarme? Dice Pablo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta a Pablo? ¿Será que a Pablo Dios lo ha dejado? ¿Qué dice el Señor? Me ha reservado, ¿qué cosa dice? 7,000 hombres. No estaba solo Pablo, había 7,000 en toda la tierra que no han doblado, dice, la rodilla delante de Baal. Hay en todos los pueblos cristianos. Ahora no vamos a decir que no, nosotros somos los únicos. No, andate a Chile, andate a la Argentina, al Brasil. Hay hermanos cristianos que no están comprometidos con el carnaval. Entonces, entre todos en esos tiempos, dice, Dios le dice que ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ellos son ciertamente el remanente. Nosotros somos el remanente que Dios nos ha reservado. Y que Dios tenga misericordia de aquellos. ¿Habrá cristianos de nombre? Sí, hay cristianos de nombre que están bailando en los conjuntos. Hay cristianos de nombre que están entrando a las iglesias de rodillas ante la Virgen. Hay cristianos que están tomando, hay cristianos que están bailando. Son de nombre. Tenga misericordia Dios de ellos, porque están yendo contra Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos el remanente. Tú eres el remanente si no estás comprometido con este carnaval. En cuanto a pecado, cada pueblo está elevando el nivel de pecado. Si viéramos el carnaval de Río de Janeiro en Brasil, ya la mujer ya se le ve todo. No necesitas ver tu celular, andate a ese carnaval o ve ese carnaval.
por poco. Y quizá están cometiendo pecado de adulterio, de fornicación,